Siempre yo estilo, hermanos, cuando predico la palabra del Señor, siempre me gusta hacer una prédica expositiva. Y siempre yo tomo una porción de la Biblia y de ahí empiezo versículo a versículo ir analizando, interpretando y aplicando a la vida de nosotros, a la vida de la iglesia. Pero en esta noche no vamos a hacer algo así. Vamos a hablar algo temático y hoy el título de la prédica de hoy se llama Nuestro hogar, nuestro refugio. Amén. Nuestro hogar, nuestro refugio. Y así debe ser, hermanos. El hogar que nosotros tenemos debe ser un lugar de refugio donde nosotros podamos encontrar cosas muy buenas que vamos a ir viendo en el mensaje de hoy. Salmos 91. Este salmo sí no es de David, sino este salmo lo escribió Moisés. Salmo 91 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Mírenme, una vez más: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Muy bien, hermanos. Moisés, escribiendo un salmo, diciéndole a Dios que siempre, cuando él dice de generación en generación, se refiere a que siempre, en el pasado, en el presente y en el futuro, Dios es nuestro refugio. Y eso es lo que vamos a hablar en esta noche, en el refugio. ¿Qué cosa ustedes tienen en mente por la palabra refugio? Cuando nosotros hablamos de refugio, ¿qué cosa se nos viene a la mente, hermanos? Un lugar donde estemos escondidos, quizás, ¿no? En la guerra, por ejemplo, los soldados cavan zanjas, ¿no? Y ahí se esconden, para que cuando pasen las balas pasen por arriba y ellos estén debajo, refugiados, ¿no? Cuando hay personas en un país que los explotan, los humillan, a veces las personas salen a otro país y se refugian también. Cuando hay guerra, por ejemplo, ahora que estamos en esa guerra que ya no se habla mucho, ¿no? La guerra de Rusia con Ucrania, ¿no? Cuando recién empezó la guerra, todos los periódicos en primera plana anunciaban la guerra, ¿no? Anunciaban las batallas, los ataques que había, pero ahora ningún periódico anuncia eso, ¿no? Y la pregunta es: ¿sigue en guerra o ya terminó la guerra? Yo creo que sigue la guerra, ¿no? Sigue la guerra, pero hay personas que por la guerra tienen que salir fuera de su país e irse a otro país para estar seguros. Se van refugiados, ¿no? ¿Qué cosa se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra refugio? Yo he buscado en el diccionario y la palabra refugio dice algo parecido como esto. Dice: lugar donde uno puede sentirse seguro y protegido. Yo creo que estamos de acuerdo con esa afirmación, ¿no? Un refugio es el lugar donde uno puede sentirse seguro y protegido, donde no se permita la violencia contra ninguna persona. Eso es un refugio, hermanos. La ley funcionaba de la siguiente manera, en lo que se refiere a los asesinatos. Cuando una persona mataba a alguien, ¿saben cómo era la ley en esa época? En esa época era permitido de que alguien tome venganza. Un familiar, un amigo, alguien cercano a la persona que murió, puede tomar la justicia contra sus propias manos e ir buscar a la persona autora del asesinato y cobrar venganza y matarlo. Ahora no es así, ¿no? Ahora matan a alguien y un familiar va y busca al asesino y lo mata también. Esa persona va presa, ¿verdad? En esa época estaba permitido eso, tomar venganza, ¿no? Es que la venganza tenía la connotación de justicia en esa época. Cuando yo iba y hacía justicia por mis propias manos, eso tenía que ver con la venganza. Entonces, hermanos, era peligroso en esa época, ¿no? Era peligroso que alguien mate a alguien, porque no sabías que si tú al día siguiente estás caminando por la calle y viene alguien y cobra venganza y te mata también. Pero, hermanos, ¿qué sucedía con las muertes accidentales?
Por ejemplo, yo estoy haciendo algo, arreglando, por ejemplo, la electricidad, y por ahí abajo pasa alguien y justo se me cae el cable con la corriente y le choca y se electrocuta y muere. No fue mi intención asesinar a esa persona, pero murió. El familiar de esa persona que murió accidentalmente, sin que fuera mi intención matarlo, podría cobrar venganza y matarme también. Eso era permitido en la ley. Pero hermanos, para que la persona que mató por accidente, que no es culpable, había una forma de protegerse en el Antiguo Testamento. Dios mandó a que se construyan ciudades especiales dentro del pueblo de Israel. Esas ciudades especiales eran especialmente hechas para que la persona que asesinaba a alguien pueda correr y lo más pronto posible pueda ir y entrar a esa ciudad. Cuando entraba a esa ciudad ya nadie podía hacerle nada. Nadie podía matarlo, nadie podría cobrar venganza, porque estaba dentro de una ciudad que estaba especialmente diseñada para proteger a una persona que había matado. Esas ciudades se llamaban ciudades de refugio. Vamos a ver ahí, hermanos, quiero que lean ustedes en la Biblia esto de aquí. Vamos a ver en el libro de Deuteronomio, el versículo 19, hermanos. Solamente a modo de ilustración, ¿no? Deuteronomio 19, el versículo 1 dice, miren lo que yo les estoy hablando en esta noche. Cuando Jehová tu Dios destruya las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú la heredes, y habitáis en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya ahí. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá, aquel que hiriere a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano en el golpe con el hacha para cortar la leña, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo, y éste muriere. Aquel huirá a una de estas 3 ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esas ciudades se llamaban ciudades de refugio. Era una forma de proteger a una persona que asesinaba sin intención, ¿no? Sin tener una intención de hacerlo, ¿no? Por accidente. Entonces ese supuestamente asesino tenía que correr y refugiarse en estas ciudades que estaban administradas por los levitas. Y cuando venía el vengador, ¿no? La persona que quería vengarse, quería matar a ese asesino, en la puerta lo detenía, ¿no? Le decía, ¿tú a dónde vas? No, que esa persona lo ha matado a mi hijo, lo ha matado a mi hermano, ¿no? Un momento, vamos a investigar, vamos a analizar, vamos a ver los testimonios y vamos a determinar si en realidad fue culpable o no es culpable. Si es culpable, lo vamos a soltar para que cobres venganza. Pero si no es culpable, acá lo vamos a proteger. Y esta persona llevaba un juicio justo. Las ciudades de refugio. Esa era la connotación de la palabra refugio en el Antiguo Testamento. Un lugar donde una persona se pueda sentir protegida, sana y salva.
donde no corra peligro, un lugar donde no haya violencia, sino todo lo contrario, haya paz, protección a su persona. Eso es refugio, hermanos. Y hoy día hemos leído en el Salmos 90 que dice que Jehová es nuestro refugio. Siempre, hermanos, de generación en generación, en el pasado, en el presente y en el futuro, Jehová es nuestro refugio, hermanos. Es decir, hermanos, que cuando nosotros nos sentimos en problemas, cuando nosotros nos sentimos afligidos, cuando tenemos algo que es peligro para nosotros, ¿a dónde tenemos que acudir? A Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro refugio, hermanos. Amén. En Él nos podemos sentir seguros, hermanos. En Él podemos sentir paz. En Él podemos recobrar fuerzas. En Dios. Pero cuando nos salimos de Dios, cuando nos apartamos de Dios, entonces nosotros nos sentimos desprotegidos. Dice la palabra del Señor: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente, hermanos. El que va a Dios siempre va a obtener protección. Cuando tú te acercas a Dios, hermanos, siempre vas a obtener protección, porque vas a estar bajo su cobertura. Él es tu refugio. Pero cuando estás en problemas, tú te alejas de Dios, entonces estás desprotegido. No tienes protección, no tienes un lugar de refugio. La protección es nuestro Dios, hermanos. Siempre ha sido, hermanos. Eso no debemos de olvidarlo. Siempre tenemos que tenerlo presente. Sin embargo, hermanos, hay algún detalle en el Salmos 90. Salmo 90 dice: Señor, tú has sido nuestro refugio. Pero también, hermanos, la palabra refugio está muy relacionado al hogar. ¿Qué les parece? Está relacionado al hogar. Yo me di el trabajo de buscar en una versión diferente a la que tenemos ahorita, ¿no? Yo sé que todos manejamos la versión Reina Valera, la tenemos ahí, ¿no? Eso no significa, hermanos, que esta es la Biblia verdadera, ¿no? Yo he escuchado a muchas personas, a muchos cristianos decir: la versión Reina Valera es la verdadera, ¿no? Las demás versiones no, son las falsas, ¿no? Así que, hermanos, tienes que tener una versión Reina Valera. No es así, hermanos. Esta es una versión muy buena y la usamos por costumbre, porque manejamos esta versión y todos tenemos esta Biblia. Pero sin embargo existen otras versiones, hermanos, que no son malas, hermanos, ¿no? Son otras traducciones que dan otras connotaciones a las palabras. Y la versión traducción viviente, ustedes lo pueden encontrar en cualquier librería, lo pueden ver en internet. La traducción viviente dice acerca de este Salmo 90. Miren lo que dice el Salmo 90 en esa versión. Dice lo siguiente: Señor, a lo largo de las generaciones, tú has sido nuestro hogar. ¿Qué les parece? Señor, a lo largo de las generaciones, tú has sido nuestro hogar. La versión Reina Valera dice: tú eres nuestro refugio. La versión traducción viviente dice: tú eres nuestro hogar. Lo que pasa, hermanos, que el hogar está bien relacionado a lo que es refugio, porque en realidad nuestro hogar tiene que ser un lugar de refugio también. Dios es nuestro refugio. Nuestro hogar tiene que ser un refugio, hermanos. Un lugar donde encuentres paz. El hogar tiene que ser un lugar donde tú encuentres tranquilidad, hermanos. Donde encontremos descanso. Un lugar donde nos sintamos protegidos. Un lugar donde la pasemos bien. Un lugar de refugio. Hermanos, yo les digo esto porque a veces no sucede lo que realmente debe pasar. ¿Sí o no, hermanos? Vemos por todo lugar hogares que están muy alejados de este objetivo final, que es ser un lugar de refugio. Vemos todo lo contrario, hermanos. Vemos hogares donde a veces el hombre maltrata a la esposa. Si vemos en las noticias cuántas denuncias, hermanos, por maltrato físico.
¿Y cuántas personas, mujeres maltratadas, que no denuncian, hermanos? ¿Cuántas mujeres, esposas humilladas en los hogares? ¿Será eso un lugar de refugio? Obviamente que no, hermanos. Esa mujer se sentirá protegida, esa esposa se sentirá su hogar como un lugar de paz. Definitivamente no. ¿Cuántas mujeres y cuántas esposas son maltratadas y son humilladas de manera verbal? Son minimizadas. ¿Cuántos hijos son abusados por los papás, por las mamás, maltratados por los padres? Hermanos, la mayoría de familias que no conocen a Dios tienen hogares que no son lugares de refugio. Son todo lo contrario. Hay esposos que no desean llegar ni a su casa, porque en vez de encontrar paz y tranquilidad en su hogar, van a encontrar, pues, conflictos, ¿no? Van a encontrar griteríos, humillaciones. ¿Cuántas mujeres también no quieren que su esposo llegue a casa porque saben que cuando su esposo llega a casa va a empezar la guerra, ¿no? Eso no es, hermanos, el plan original de Dios para la familia. El plan de Dios para la familia es que tu hogar sea un lugar donde tú puedas ir y encontrar tranquilidad y paz y fortaleza. Tú puedes pasar, hermanos, en la calle muchos problemas, pero cuando llegas a casa, es el lugar donde tú puedas descansar. Puedes tener un día de trabajo muy difícil, muy agotador, muy estresante, con muchos conflictos que te turban, que te afligen, que te hacen sentir mal. Pero cuando tú sales del trabajo y llegas a tu hogar tiene que ser un lugar donde tú puedas descargar todo ese problema y esa carga que tienes en tu día de trabajo, puedas descargar y encontrar tranquilidad, encontrar paz, encontrar amistad, encontrar apoyo, encontrar un ambiente agradable para poder descansar lejos de los problemas, un lugar de refugio. No sucede así, hermanos, en la actualidad. Y lamentablemente, hermanos, también a veces no sucede así dentro de las familias cristianas. ¿Qué les parece, hermanos? Dentro de la familia cristiana no es que nosotros seamos cristianos y todo es color de rosa, tengo la mejor familia. No sucede así, hermanos. Muchos problemas familiares dentro del ambiente cristiano. Muchos hogares cristianos, siendo cristianos, el esposo cristiano, la esposa cristiana, son ambientes que no son un lugar de refugio, son un lugar de tormento, hermanos. Vienen a la iglesia y todo es maravilla, llegan a casa y todo es guerra. Hermanos, eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nuestro hogar sea un lugar de refugio. Por eso que en esta noche yo titulé a este mensaje Nuestro hogar, nuestro refugio. Porque el hogar tiene que ser sinónimo de refugio. Dos frases que son equivalentes: nuestro hogar, nuestro refugio. Hermanos, ¿será así nuestro hogar? ¿Será un lugar de refugio, hermanos? ¿Será un lugar donde nosotros podemos descansar en casa o no es así? Si no es así, hermanos, algo está yendo mal, algo está fallando. Y no le echemos la culpa al cónyuge, ¿no? Y no le echemos la culpa a nuestros hijos. Todos tenemos responsabilidad delante de Dios para que podamos construir un hogar que sea refugio para nosotros. Tenemos responsabilidad. Así que, hermanos, si no es el caso nuestro, algo está pasando en nuestro hogar. Tenemos que reflexionar, tenemos que mirar no hacia el cónyuge, sino hacia adentro. ¿Amén? Los dos pueden estar mal, hermanos. El esposo y la esposa pueden estar mal,
Pero cuando uno se da cuenta que está mal y uno empieza a cambiar y a corregir, déjame decirte que tu cónyuge va a empezar a cambiar también. Es la mejor manera, ¿no? La mejor manera de que tu matrimonio y tu familia cambie no es decirle a tu cónyuge o a tus hijos, esto está mal y esto estás haciendo mal, hay que cambiar. No, cambia tú. Y tu cambio va a influenciar en los demás miembros de tu familia y van a empezar a cambiar y tu hogar va a cambiar. Por eso que en esta noche, hermanos, vamos a mirarnos hacia adentro. ¿Amén? ¿Qué debemos hacer, hermanos, nosotros para que nuestro hogar se convierta en un lugar de refugio? ¿Qué debemos hacer? Vamos a ver ahí, hermanos, primeramente acerca de los papás, ¿no? Primera de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 4. Primera de Timoteo 3, 4. ¿Qué nos dice ahí la palabra del Señor? Habla en esta parte a los obispos y a los pastores. Primera de Timoteo 3, 4 habla acerca de las cualidades que tiene que tener un pastor, ¿no? Bien, hermano, yo sé que cuando yo leo esto todos me van a estar mirando a mí, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Son las cualidades o las características que tiene que tener una persona para que pueda pastorear, ¿no? El versículo 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿No? Palabras fuertes, hermanos, ¿no? Me estoy predicando a mí mismo, ¿no? Una persona para que anhele o para que aspire a ser pastor, primeramente tiene que saber gobernar su casa. Porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo puede gobernar la casa de Dios? Así que, hermanos, yo soy el primero que tengo responsabilidad en esto, ¿no? Que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción. Bien, hermanos, es una cualidad o un requisito para el pastor. Pero eso no significa que los demás que no son pastores, bueno, yo no soy pastor, no es un requisito que yo gobierne bien mi casa. Yo puedo gobernar mi casa como sea. Yo no soy pastor. Es un requisito para el pastor, hermanos. Pero claramente es algo que Dios está diseñando para la familia. Que el esposo sepa gobernar bien su casa. Hermanos, y esto es un principio básico para que nuestra familia y nuestro hogar sea un lugar de refugio. Para que no sea un lugar, hermano, donde haya guerra, ¿no? El hombre, el esposo, tiene la responsabilidad delante de Dios. No es machismo, es una responsabilidad que Dios nos dio. Así que si tu familia está yendo mal, el culpable principal, ¿quién es? El esposo. Porque es una responsabilidad. Hermanos, miren, eso significa ser cabeza. Se dan cuenta de la diferencia, ¿no? La Biblia dice que el hombre es la cabeza de su hogar, ¿no? Y todos se identifican a la cabeza como la autoridad que exige y manda y ordena, ¿no? Yo soy la autoridad, yo soy la cabeza y todos van a hacer lo que yo quiero, ¿no? Lo que yo digo, porque yo soy la autoridad y soy la cabeza. Pensamos de esa manera, hermanos, pero el ángulo bíblico va por otro lado. El ángulo bíblico de ser cabeza va más dirigido a ser el responsable de lo que pase en tu hogar. El ser cabeza significa que tú eres culpable, hermano, si tu hogar está yendo mal. Eres el culpable. Así tu esposa tenga actitudes muy negativas, así tus hijos sean rebeldes, tú tienes la responsabilidad delante de Dios, hermanos, de administrar tu hogar. Tienes la responsabilidad de Dios de que tu hogar sirva a Dios. Y si tu esposa no está yendo bien delante de Dios, tú tienes la responsabilidad de que tu esposa tenga una relación con Dios. Eres el responsable.
somos responsables, hermanos. Solamente que el pastor tiene una responsabilidad mayor, porque gobierna la iglesia también. Así que, hermanos, el primer punto y el primer principio para que nuestros hogares sean hogares de refugio es que el papá aprenda a gobernar bien su casa. Dice Colosenses, el capítulo 3, el versículo 21, que no exasperemos, no provoquemos a ira a nuestros hijos. ¿Cómo nosotros corregimos a nuestros hijos, hermanos? Responsabilidad del padre, para que nuestro hogar sea un lugar de refugio, hermanos. Hay hijos que se sienten desprotegidos en sus casas. ¿Cómo corregimos a nuestros hijos? Porque tenemos que tener a nuestros hijos en sujeción. Eso dice la palabra del Señor. Tenemos que corregir, hermanos. Pero hay formas de corregir. Hay formas de corregir correctas y hay formas de corregir incorrectamente. Que nuestra autoridad, hermanos, se haga sentir en nuestros hijos con una autoridad que el hijo entienda, hermanos, que le debe obediencia al padre. Que el hijo comprenda de que tiene que obedecer a su padre. No por un correazo, no por un grito, no por un maltrato, sino porque el hijo entienda de que es papá y decida obedecer la autoridad del papá. Que tu corrección, hermanos, sea tan firme que el hijo entienda que te tiene que obedecer, pero que no sea con maltrato ni humillación. Tu palabra, hermanos, tu firmeza al hablar y al corregir del padre a su hijo tiene que ser suficiente para que un hijo pueda obedecer al papá. A veces el hijo no obedece al papá porque el papá no da ejemplo. ¿Ven? A veces el hijo no obedece al papá porque la corrección del padre va con ira. A veces el hijo no obedece al papá porque el papá no está bien delante de Dios. Pero cuando tú tienes una relación fuerte con Dios, cuando el papá da el ejemplo en casa y cuando el papá corrige con amor, el hijo obedece a Dios porque entiende que es la autoridad. Así que, hermanos, debemos corregir a nuestro hijo con firmeza, pero también con sabiduría, para que nuestro hijo o nuestros hijos nos obedezcan de forma natural. Y también tenemos que corregir con amor, para que nuestros hijos nos obedezcan y se sientan a gustos en obedecernos, sientan placer por obedecerme, porque sienten que tu corrección va con amor. No provoquemos a ira a nuestros hijos, hermanos. El papá es el responsable principal, hermanos, de que nuestros hijos vayan en sujeción. Salmos, el capítulo 128, el versículo 1, hermanos. Salmos 128, 1. Vamos a leer la palabra del Señor. Hasta el versículo 3. Miren, hermanos, cómo nos ilustra la palabra del Señor acerca del hogar. Dice la palabra del Señor en el Salmo 128:1: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de la mesa. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿De quién está hablando el versículo 1? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. ¿De quién está hablando este Salmos? Del esposo, ¿no? Porque cuando uno lee el versículo 1 dice, bueno, pero no dice el esposo o la esposa, ¿no? Pero cuando uno sigue leyendo, el versículo 3 te confirma que está hablando del esposo, porque dice, su mujer será como árbol que lleva fruto en su casa, ¿no? Está hablando del esposo, hermanos. La palabra de Dios dice que bienaventurado el varón o el hombre, el esposo que teme a Jehová y que anda en sus caminos.
¿Cuáles son las consecuencias de eso? Que tu mujer va a ser una mujer que lleva frutos, o sea, una mujer con actitudes buenas, ¿no? Una mujer que tenga frutos buenos. Y tus hijos también. Acá hay una figura, ¿no? Pero lo que claramente está diciendo, hermanos, para que la esposa vaya correctamente y para que los hijos vayan correctamente, es la responsabilidad ¿de quién? Del esposo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el esposo, hermanos, para que su familia vaya bien? El versículo 1, tiene que temer a Jehová y andar en sus caminos. Amén, hermanos. Amén. Tiene que temer a Jehová y andar en sus caminos. Miren, hermanos, la enorme responsabilidad que tenemos nosotros los papás, ¿no? Nosotros los papás. A veces, hermanos, yo también soy consciente que a veces no me descuido en estas cosas, hermanos, porque uno es ser humano, pero la palabra de Dios es clara, ¿no? La responsabilidad de nuestro hogar es nuestra, hermanos, papás. Y para que nosotros podamos gobernar bien nuestra casa, es definitivamente importante y necesario e indispensable que vivamos una vida de temor a Dios y que andemos en sus caminos. Es decir, que obedezcamos los principios bíblicos. Si nosotros como papás, como esposos, como cabeza del hogar, no tenemos una relación con Dios correcta, si no vivimos una vida de temor a Dios y no caminamos de acuerdo a los principios bíblicos, nuestro hogar no va a ir y no se va a encaminar de la manera correcta, hermanos. Nuestros hijos no van a ver en nosotros un ejemplo a seguir. Nuestra esposa, cuando vaya por mal camino, nosotros que somos los hombres no vamos a estar administrando bien nuestros hogares, hermanos. Tenemos la responsabilidad delante de Dios, hermanos. Así que quede bien claro, hermanos. Ser cabeza significa tener responsabilidad, hermanos. Significa ser el responsable si tu hogar va bien o tu hogar va mal. Si tus hijos van bien o tus hijos van mal. El hombre es el principal responsable, hermanos. Así que es importante, hermanos, que si queremos tener un hogar donde no sea un hogar de tormento, sino sea un hogar que sea un refugio para la esposa, para el esposo, para los hijos, el hombre tiene que temer a Dios, primeramente, y tiene que andar en los caminos del Señor. Amén. Amén, papás. Amén, yo mismo, sí, amén, yo también digo, hermanos. Tenemos que aprender, hermanos. Yo también estoy en un proceso de aprendizaje, hermanos. Tengo errores como papá, tengo errores como esposo, pero la Biblia es clara, hermanos. Y a mí también me incentiva a ir corrigiendo y a ir aprendiendo, a ir, hermanos, creciendo como cristiano y aprendiendo para que mi familia sea una familia donde todos sirvan a Dios, donde todos sirvan a Dios y tengan un hogar de refugio, hermanos. ¿Se acuerdan de Jesús cuando se perdió? Sus papás los estaban buscando, ¿no? Desapareció, ¿no? Cuando venían en el desfile, en la marcha, José y María en un momento dijeron, ¿dónde está Jesús, no? Y se asustaron, hermanos. ¿Cuántos de ustedes se les ha perdido su hijo alguna vez? A mí nunca hasta ahora. El hermano José sí, ¿no? Sí he visto, ¿no? En mi casa mi hermana una vez se perdió, ¿no? Una vez se perdió. De ahí le encontramos, pero cuando sucede eso, hermano, uno se preocupa, ¿no? Y yo imagino cómo se habrá puesto José y María cuando Jesús se perdió. ¿Se imaginan, hermanos, a José diciéndole a María, tú tienes la culpa, ¿no? Tú eres la mujer, tienes que cuidar a tu hijo, ¿no? Y se imaginan a María respondiéndole, pero tú ¿dónde estabas, no? Ellos fueron a buscar a Jesús. Cuando lo encontraron, Jesús estaba conversando con los maestros de la ley, ¿no? Estaba conversando con los maestros de la ley. Pero hay un versículo, hermanos, que me llama la atención en toda esa historia. Está en Lucas 2:51, hermanos. Todos ven la historia y la saben de memoria, pero muchos no nos percatamos de un detalle en esos versículos. Lucas 2:51.
Muy bien. Dice, y descendió con ellos, después que ya Jesús lo encontraron, ¿no? Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Esa frase no nos pasamos por alto a veces, ¿no? Jesús, hermanos, era un hijo ejemplar. Jesús estaba sujeto a sus padres. La pregunta es, ¿por qué Jesús era sujeto a sus padres? ¿Porque él era un buen hijo? ¿O quizá porque José era un buen padre? ¿No? Cualquiera de las dos alternativas era, ¿no? José era un buen padre que sabía administrar su hogar, por eso que Jesús era un hijo en sujeción. ¿O Jesús porque era Dios? Lo importante que dice la Biblia es que Jesús tenía sujeción a sus padres. Un hogar donde el esposo administre bien su hogar. Así que, hermanos, reflexionemos en eso. ¿Cómo están nuestros hogares, hermanos? ¿Cómo están nuestros hogares, hermanos? Esposos, acérquense a Dios. Honren a Dios. Y tu familia va a honrar a Dios. Honra a Dios y tu esposa va a honrar a Dios. Sirve a Dios y tus hijos van a servir a Dios. Administra autoridad con el ejemplo. Administra disciplina con amor, pero que tus hijos vean un ejemplo en ti, para que sean sujetos a ti, porque ellos desean serlo, no simplemente por miedo. Nuestro hogar tiene que ser un lugar de refugio y el Padre es uno de los responsables y el principal responsable. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Proverbios. Hoy estamos leyendo muchas de las Biblias, hermanos. Les dije al principio, ¿no? Proverbios, el capítulo 14, el versículo 1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Bien, hermanos, la esposa también tiene parte de responsabilidad en que el hogar sea un lugar donde podamos encontrar paz y tranquilidad. El principal responsable es el esposo, pero la esposa también. Dice el versículo que la mujer sabia, ¿qué cosa? Edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Así que, hermanos, una mujer está en la capacidad de poder destruir su hogar. La Biblia lo dice. Una mujer puede edificar su hogar, pero también puede destruir su hogar. Una mujer. Dios le ha dado a la mujer la autoridad para que pueda administrar el hogar, para que pueda estar pendiente de todo lo que tenga que ver con la casa, con los hijos, con los quehaceres que hay en la casa, ¿no? Siempre las esposas se quejan a veces de los esposos: no, tú no haces nada, ¿no? ¿No? ¿Se han escuchado o no lo han escuchado? Yo sí he escuchado. Yo hago todo, ¿no? Tú no haces nada. Y sí, hermanos, tienen razón en muchas cosas, ¿no? Tienen razón en muchas cosas, porque a veces el hombre está distraído en otras cosas y no en los quehaceres de la casa, ¿no? Cuando el hombre también tiene que hacer las cosas en casa, ¿sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo con eso, hermanos? ¿Que el hombre también puede lavar? ¿También? ¿Sí o no? ¿No? El hombre también puede limpiar la casa, lavar la ropa, ahora ya hay lavadora, ¿no? O machucar el botón de la lavadora, ¿no? Tender la ropa, ¿no? Lavar las vajillas, ¿no? ¿Por qué no lo puede hacer el hombre, no? Yo reconozco que la mujer tiene actitudes más finas para eso, ¿no? Eso hay que reconocer, porque Dios nos hizo diferentes, ¿no? La mujer tiene actitudes por naturaleza propia y Dios las diseñó así en cocinar, por ejemplo, ¿no? Y la mujer por naturaleza propia cocina, ¿no? En cambio, el hombre tiene que esforzarse y aprender a cocinar, ¿no? Eso no significa que el hombre no lo puede hacer, lo tiene que hacer también, pero la mujer está dotada de ese don especial, ¿no? De cocinar. Y tiene la mujer, por creación, de ser más detallista con las cosas de la casa, ¿no? Dios las hizo así, ¿no?
Cualquier cosita que está mal por ahí, a veces el hombre no se da cuenta, ¿no? Pero la mujer ya se dio cuenta, ¿no? Porque Dios diseñó a la mujer de esa forma. Por eso que a veces el hombre a veces no se da cuenta de algunos detalles y los pasa por alto. Aunque el hombre también tiene que hacer, pero a veces el hombre no lo hace por descuido, porque tiene otros atributos, ¿no? En casa. Pero la mujer, hermanos, es la encargada de administrar esas cosas. La mujer es la encargada de distribuir las responsabilidades en casa, ¿no? ¡Hey, hijo, fulano! Tú eres el encargado de tender las camas, ¿no? El otro hijo, el encargado de barrer y sacar lustre a la sala. Inclusive al esposo, ¿no? Esposo, ¿no? Al esposo, encargado de lavar la ropa y tender la ropa, ¿no? La esposa ordena, ¿no? ¿Y el esposo qué tiene que hacer? Amén. No tengo que hacer. No me doy cuenta, ¿no? No me doy cuenta de los detalles. Pero si la esposa se da cuenta y te dice, hey, eso no está bien, no, entonces el esposo lo hace. Pero se dan cuenta, hermanos, de ese don especial que tiene la mujer, de ser el detalle y de estar administrando todo lo que tiene que ver en el hogar. Y un esposo sabio sabe sus limitaciones, sabe que Dios lo hizo con ciertas limitaciones en los detalles de casa, pero es sabio en saber entender que su mujer y su esposa lo puede ver, y en medio de su sabiduría y temor a Dios simplemente obedece lo que su esposa está tratando de organizar y administrar. Amén. El hombre no tiene esa capacidad detallista, pero el hombre tiene que estar dispuesto a ayudar en lo que la mujer dispone. Eso no significa, hermanos, que uno es dominado por su esposa. Eso significa que el hombre es sabio, hermanos, porque sabe que si yo hago eso, voy a contribuir a que mi hogar sea un hogar de refugio. Amén. Amén. Así que la principal responsabilidad, ¿a quién Dios la dio? Al varón. Y el hecho de que yo ayude en casa, hermanos, a lavar, que yo ayude en casa en los quehaceres, es parte de mi responsabilidad, es parte de ser cabeza. ¿Amén? Yo soy cabeza y soy responsable del hogar. Dentro de mi responsabilidad, soy sabio y entiendo que si yo obedezco y hago las cosas de la casa, y cuando mi esposa ve algún detalle que está mal y me dice algo y yo lo hago, eso es ser inteligente y ser sabio, hermanos. ¿Para qué? Para que mi hogar sea un hogar de armonía. Es parte de la sabiduría del varón, hermanos, que Dios nos dio. Hermanos, así que la mujer sabia edifica su casa. Entonces, vayamos a las esposas, hermanos. Una esposa sabia no critica al esposo cuando hay algo que no se ha hecho, porque entiende la mujer que su esposo no tiene esa capacidad que ella tiene. Lo entiende. No critica, no reclama, sino ¿qué cosa hace? Ordena, ¿no? ¿Se dan cuenta de la diferencia, no? Qué diferente es decir, oye, tú no sabes hacer nada, mírame, esa tela de araña está hace 2 meses y tú ni cuenta te das, ¿no? Qué diferente es a decir, oye, esposo, mira, ¿puedes limpiar esa tela de araña? Asunto arreglado, ¿verdad? Por más que tú le digas al esposo, lo va a hacer, pero cuando exista otra tela de araña por allá, igual no se va a dar cuenta, seguro, hermano. Pero si la esposa ve los detalles y dice, hey, fulanito, menganito, ¿no? Amor, ¿no? ¿Puedes limpiar lo que está allá? ¿Qué te parece si me ayudas a lavar los platos, ¿no? Y el esposo lo hace, ¿no? Entonces, hermanos, ahí viene la responsabilidad compartida, ¿verdad? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia la destruye. Hermanos, hay tantas cosas que hablar en lo que se refiere a los roles de la familia, del esposo, de la esposa, ¿no? Hay muchas cosas que hablar, que sería para otro tema más, ¿no? Yo creo que el pastor que nos va a visitar va a tratar
más a fondo todas estas cosas. Hay un testimonio que les quiero contar, hermanos. No es mi testimonio, pero lo escuché en un pastor. Un pastor que daba su testimonio y decía que cuando él era joven, él era hijo de una pareja donde el esposo no era cristiano y la esposa sí era cristiana. Hay así, ¿no? Hay así. El esposo no era cristiano y la esposa era cristiana. Entonces, el hijo también iba a la iglesia y era cristiano, ¿no? Participaba en los cultos, participaba en los programas, como un joven más, ¿no? Pero su esposo, el papá, como que le restaba importancia a eso, porque no era cristiano. Hasta que el papá le dice a su hijo: hijo, es necesario pues, que vayas y conozcas el mundo. Es un testimonio, hermanos. Que conozcas el mundo, hermano. Estás metido en la iglesia, pero no sabes cómo es la calle. ¿Sabes qué? Hay una fiesta en tal sitio y yo quiero que vayas. Te puedo dar permiso. ¿Qué hizo la mamá? La mamá no dijo nada, la mamá cristiana. Estaba callada. Era el papá, ¿no? Era el papá. Y el papá mandó a una fiesta al hijo. Pero el papá sabía dentro de él que la fiesta era una fiesta, no como normalmente es una fiesta, sino que era una fiesta de desenfreno. Era una fiesta donde corría licor, donde corrían las mujeres, donde iba a haber amigos que le iban a incitar, hermanos, a pecar a esta persona. Y su papá lo envía a la fiesta. La mamá no decía nada. El hijo se fue. El hijo dijo: bueno, voy a probar. Voy a probar y voy a ver cómo es el mundo. Y su hijo llegó. Y el papá decía: por fin, ¿no? Por fin mi hijo va a hacer lo que todo hombre tiene que hacer, ¿no? Y llega este joven a la fiesta, hermanos, y ve las luces, ¿no? Y ve, se sienta en una esquina todo curioso para ver cómo es el ambiente mundano. Y empieza a conversar con sus amigos. La gente empieza a tomar. Y de pronto ve que su amigo empieza a tener problemas con el otro y empiezan a pelearse. Y se arma una pelea donde él tuvo que escapar y para no ser inmiscuido en ese problema. Y después veo por ahí que su otro amigo empezó a vomitar. Y él dijo: ¿qué esto es la fiesta? Y él tuvo que sacar a su amigo a rastras todo cochino. Lo tuvo que llevar a su casa. Este joven tuvo una experiencia con esta fiesta donde él dijo: esto es la fiesta, esto es el mundo, mejor estoy en la iglesia. Y se fue a su casa decepcionado de lo que su papá le había dicho, ¿no? Y cuando llegó a su casa, entra a su casa y su papá le dice: hijo, ¿qué tal te fue en la fiesta? ¿No? Y el hijo le dijo: no me gusta la fiesta, prefiero estar en la iglesia. Y cuando llegó al cuarto donde estaba su mamá, abre el dormitorio y su mamá estaba de rodillas orando por su hijo. ¿Qué le parece, hermanos, el testimonio? Es un testimonio real. Lo escuché en una prédica, hermanos, de un hermano que estaba dando su testimonio. Su mamá de rodillas orando todo el rato que ese joven estuvo en la fiesta. Sabiduría de la mamá. La mujer sabia, hermanos, edifica su casa. La necia la destruye. Lo más fácil hubiera sido que esa mamá, por ser cristiana, hubiese empezado a pelear con su esposo. Que no me va porque él va a la iglesia. ¿No? Ella cayó. Simplemente empezó a orar por su hijo. Su hijo ni más fue a una fiesta, porque entendió que estar en la vida cristiana es lo mejor que puede existir. La oración, hermanos, y la intercesión de los padres, en este caso de la mamá, para edificar una casa, para edificar un hogar. Hermanos, nuestro hogar tiene que ser un lugar de refugio, no un lugar de peleas, no un lugar, no un martirio, hermanos. Tiene que ser el mejor lugar donde uno quiera llegar, donde uno quiera
ir a descansar, llegar a casa debe ser lo mejor. Yo trabajo todo el día, a veces llego a mi casa en la noche, pero tiene que ser el lugar donde yo quiera llegar, ¿no? Estoy en el trabajo estresado, cansado, pero yo tengo que llegar a mi casa porque quiero llegar, ¿no? Quiero llegar y ver a mis hijos, abrazarlos, esperar a mi esposa y abrazarlos, conversar, dialogar, cenar juntos, ¿no? Armonía. Eso tiene que ser lo esperado, hermanos. Pero para que suceda eso hay que trabajar. No es fácil, hermanos. No es que yo soy cristiano y listo, ¿no? Sino hay cosas que tenemos que hacer. Los papás y las mamás. Amén. Así que, hermanos, nuestro hogar tiene que ser un lugar donde nos sintamos protegidos. Tanto el esposo, la esposa y los hijos. Tiene que ser un lugar donde la pasemos bien. Tiene que ser un lugar donde haya disciplina y haya amor, hermanos, en nuestros hogares. Es el plan de Dios, hermanos. Es lo que Dios quiere para ti. Es lo que Dios quiere para toda familia. Y si no conocemos a Dios, si no somos cristianos, para tener una familia así, lo primero es que nosotros entreguemos nuestra vida al Señor. ¿Eh? Porque si no tenemos a Dios, ¿cómo vamos a construir hogares? Hogares de acuerdo a los principios bíblicos, hermanos. ¿Cómo vamos a tener un hogar que sea un hogar de paz y de refugio cuando no tenemos a Cristo en el corazón? Así que si tenemos un hogar disfuncional, un hogar de problemas y no tenemos a Cristo en el corazón, lo primero es acercarse a Dios y entregar nuestra vida a Jesús. Y de ahí empezar a construir y empezar a hacer cambios. Y nuestra vida va cambiando y nuestro hogar va cambiando. Si tenemos a un familiar, a un cónyuge que no es cristiano, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Empezar a cambiar nosotros. Si nuestra esposa no es cristiana, nosotros tenemos que empezar a honrar a Dios. Y con nuestro comportamiento, tu esposa va a cambiar. Y si no tenemos a un esposo no cristiano, con tu comportamiento y con tu servicio a Dios y con tu relación a Dios, tu esposo va a cambiar. ¿Amén? Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a orar al Señor. Nuestro hogar, nuestro refugio, hermanos. Yo les animo, hermanos, a que construyamos en nuestras casas un hogar saludable, hermanos. Un hogar donde reine la paz. Un hogar donde Dios sea el centro de nuestro hogar. Con Cristo en la familia, un feliz hogar. Si te va mal en el hogar, cuando tú sientas que tu hogar se está quebrando, cuando tú sientas que tu familia se está desintegrando y está al borde, hermanos, de la separación, al borde del divorcio, y tú piensas que ya no tienes solución, acércate más a Dios. Acércate más a Dios. A veces tenemos el pensamiento, ¿no? De que ¿cómo voy a ir a la iglesia, ¿no? Si estoy mal con mi matrimonio, ¿no? Yo no quiero ser hipócrita, ¿no? ¿Cómo voy a ir a la iglesia y voy a aparentar que tengo un hogar feliz cuando realmente tengo un hogar infeliz? Por eso no voy a la iglesia, ¿no? Cuando es todo lo contrario, hermanos. La iglesia es el lugar donde nosotros tenemos que venir cuando estamos en problemas. Jesús no ha venido para buscar a las personas sanas. Él ha venido a buscar a los pecadores. Él ha venido a buscar a familias rotas, a familias desintegradas, a familias que están al borde del divorcio, al borde de la separación. Él ha venido por ti. Así que si estamos mal en la familia, si tenemos problemas familiares, con mayor razón, hermanos, vengamos a la iglesia. Eso no es hipocresía, hermanos. Eso es ser humilde y reconocer nuestra condición. Venir a la iglesia, acercarse a Dios, y vas a ver cómo Dios empieza a restaurar tu hogar y lo convierte en un hogar que sea un hogar de refugio. Vamos a orar al Señor.